Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy, el gobierno de la República ha alcanzado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permitirá su aprobación en los próximos meses en Washington. ¿Qué expectativas tienen los especialistas en economía? ¿Qué se proyecta con el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que sigue siendo un punto a analizar por parte del actual gobierno? Nos acompaña esta noche don Kevin Rodríguez Castillo, especialista y asesor de la empresa privada en materia energética. Buenas noches, bienvenido, Kevin. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por la invitación a estar en este programa tan visto por la población hondureña. Sí, como usted menciona, este tema es bastante complicado, bastante candente ahorita, ¿verdad? Que está en la mirada de todos. ¿Qué expectativas tienen como sector privado de los acuerdos alcanzados hasta ahora y de las recomendaciones que deberá cumplir el Estado como tal con el impulso que tiene el sector privado? Nosotros, la verdad, estamos muy contentos con el anuncio que dio hoy el doctor Marlon Taura. Él dijo que se llegó a un acuerdo, ¿verdad?, que todavía tiene que ser aprobado por el Fondo Monetario, pero ya se tiene un plan de rescate que es a nivel macro, pero los temas esenciales, que era el ENE, el rescate del ENE, ya está todo mapeado, se podría decir, ya se tiene una hoja de ruta. Ahora, en cuanto a esos acuerdos que se tienen con el Fondo Monetario Internacional, deberá existir en los próximos meses, por cuanto el acuerdo es a 24 meses, 2 años, un estricto cumplimiento por parte del Estado para evitar caer en aquellos desfases en los que históricamente ha caído el país. Y si no, revisemos por qué con tanta recomendación que nos ha dado históricamente el Fondo Monetario Internacional, digamos por décadas, nunca salimos a flote con nuestra economía. Sí, es complicado, que a través de la historia ha sido difícil por diferentes razones, ¿verdad? Pero en este momento el fondo, las recomendaciones que han dado son muy puntuales. La ENE tiene que salir a flote, el subsector eléctrico tiene que mejorar, volverse más eficiente, volverse competitivo, porque esto es lo que va a traer inversión al país. Eso es lo que va a volver a Honduras más atractivo para que puedan venir inversionistas de todas partes del mundo. Esto afecta también de manera positiva. En unos 10, 15 años la población va a poder recibir mejores precios en la tarifa. Todo esto nace de las recomendaciones que está dando el fondo actualmente, ¿verdad? Son recomendaciones muy puntuales. Se está hablando de fortalecer la CRE. Se tienen que emitir los reglamentos que todavía están pendientes, entrar en operaciones el operador del sistema, que este ente es crucial, es el ente encargado de manejar el tema del despacho de energía. Es decir, aquello que hemos venido escuchando de algunos sectores, que cuando les mencionan la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que es vista solo por aquello del traslado de las tarifas, no es para cerrarla. Se cometería un error si se plantea esa posibilidad que ahí le hemos escuchado, Kevin. Definitivamente un gravísimo error, porque el esquema que tiene Honduras es un esquema que se ha aplicado en muchas partes del mundo. Desde los finales de los años 80, 90, en Europa, en Sudamérica se empezaron a liberar los mercados eléctricos, y los esquemas funcionan de una manera similar. Tienen una Secretaría de Energía que es la que rige la política y es la que dice si quiere usted tener una matriz más renovable o balanceada, pero tiene que tener un ente que regula, el ente que va a dar las reglas, ¿verdad? El que va a decir cómo se va a invertir, bajo qué esquemas. Eso es muy importante para el inversionista. Se podría decir similar al caso de Conatel, que es el que regula las telecomunicaciones. La CRE es el ente que tiene que ser el más fortalecido, el más independiente y el más activo para poder hacer que el sector pueda funcionar de una manera eficiente. Entonces, sí sería un grave error considerar que este ente se deba de cerrar o se deba de eliminar.
A lo largo de los años, cuando se llegan a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que se dan recomendaciones, que se plantean proyectos, ustedes los economistas que revisan todo esto, ¿por qué hemos fallado? ¿Por qué seguimos casi siempre en ese círculo repetitivo que cada cierto tiempo se va a negociar con el fondo, se realizan prácticamente las mismas recomendaciones? Ahora con el énfasis, desde luego, en el tema energético, en la situación de esta empresa de servicios públicos que es el agujero negro del Estado. En el tema macroeconómico es bastante complejo. Si regresamos, bueno, el fondo ya tiene varios años de estar apoyando a Honduras y se puede sacar lo positivo, que han dicho que se ha mejorado en muchos índices. De hecho, ellos han dicho, gracias a las mejoras que se han tenido en muchos indicadores macroeconómicos, es que ellos quieren apoyar a Honduras a poder continuar este camino. Y se han dado cuenta que el ENE es sumamente importante, porque el ENE falla Honduras como Estado. O sea, el ENE es así de grande, así de importante. Entonces, a mí me gusta rescatar lo positivo que se ha hecho, pero es muy difícil. Somos un país que obviamente sufre de muchos problemas como violencia, pobreza, y es un tema que creo que lo sufre la región. Entonces, muchas de estas medidas también son a largo plazo. Muchas medidas que puede recomendar el fondo, uno siempre espera que en 1 o 2 años se pueda revertir. Y esa es la desesperación en la que incurre normalmente el hondureño, que quiere la respuesta y la solución al conflicto, a la dificultad que vive de hoy para mañana. Sí, definitivamente. Y el sector eléctrico no funciona de esa manera. Eso es lo que lo vuelve más complejo y que tal vez genera un poco de frustración en la población, que una decisión del sector eléctrico hoy, 2019, la vamos a venir a ver en 10 años probablemente. Entonces se toman las decisiones y la población no ve que en 1 año se resuelva y tiene esa percepción de que se falló, que fue una mala decisión, pero en realidad no, es un sector que toma mucho tiempo en poder demostrar resultados. Usted es econometrista, estamos con la planificación adecuada, proyectando qué nos va a ocurrir en esta década hacia adelante, que es donde se pueden ver ya resultados de las políticas que se van a implementar hoy, si es que finalmente se decide entrar de lleno al tema, Kevin. Yo creo que en mi caso la tarea es un poco más fácil de predecir, porque podemos ver el caso de Guatemala. Guatemala reformó su subsector eléctrico en los 90s. Es una ley que Honduras básicamente copió de Guatemala por los buenos resultados que dio. Entonces estamos hablando que Guatemala hoy en día tiene las tarifas más bajas en muchos aspectos, en términos residenciales. La población no sufre de racionamientos, hay mucha inversión en el sector, es un sector eléctrico muy sano, pero estas decisiones se tomaron en 1994, 95, 16 y se vienen a ver 20 años después. Entonces, a su pregunta, definitivamente se van a ver los resultados si la ley se aplica en su totalidad. Me dio un punto clave, si la ley se aplica, que de pronto es el gran dolor de cabeza de Honduras, ya que estamos llenos de normativas por doquier, pero su aplicación es lenta o ficticia, nunca se hace. La ley fue aprobada en el 2014 y se han dado pasos importantes. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica fue creada a raíz de la ley. El operador del sistema, que es el ente que maneja el despacho, es el que dice básicamente qué planta es la que entra, cuál sale, cuánta energía hay. Eso es algo nuevo en Honduras y por ende se necesita capacitar mucho el personal para poder contar con la capacidad de manejar ese tipo de actividades. Pero se han dado los pasos, es lento porque hacer cambios en el sector es complicado, pero se han dado los pasos que ha dicho la ley y esperamos nosotros que con el apoyo del fondo estos pasos se puedan acelerar. ¿Qué grado de vigilancia van a mantener en las próximas horas? El gobierno anunció que mañana, este martes a primera hora, ustedes como sector privado, sectores obreros organizados, cooperantes y el Estado van a revisar todos estos planes, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el programa o proyecto integral para el rescate de la ENE. ¿Qué van a pedir como sector privado o hacia dónde se debe orientar ese plan de rescate del cual ya conocemos algunas cosas, Kevin?
Pues nosotros, la verdad, estamos anuentes a apoyar en lo que el gobierno requiera, ¿verdad? Para poder implementar este plan. El doctor Taura ya mencionó que es por fases. Él mencionó que la primera fase, una de las más importantes, es que la CRE se pueda fortalecer, que la CRE pueda contar con todo el personal técnico para poder emitir reglamentos, que pueda entrar en funciones el operador del sistema, que la ENE se separe en 3 empresas, ENE Generación, Transmisión, Distribución. Entonces, nosotros como sector privado lo que esperamos es que, así como se ha mencionado que hay un cronograma de tiempo, ¿verdad? Esperamos que pueda haber fechas estipuladas, que nosotros podamos medir cómo se ha ido avanzando. Pero definitivamente nosotros estamos anuentes a apoyar y vigilantes, ¿verdad?, de que esto se pueda llevar a cabo, porque el acuerdo con el fondo es algo muy importante, es un compromiso muy grande que se está adquiriendo ahorita. ¿Qué pedirán directamente a los organismos internacionales y en este caso con el Fondo Monetario Internacional por aquello de la apuesta a la inversión para que las reglas no se cambien en el camino, que ha sido otro de los puntos que generan quejas en el país, porque hoy arrancamos con una ley y en el camino se cambian? Sí, definitivamente. Nosotros lo que siempre hemos pedido es que se respete la seguridad jurídica, ¿verdad? Porque en el caso específico del sector de energía, el sector renovable especialmente, la población tal vez no lo conoce mucho, pero un proyecto hidroeléctrico, para dar un ejemplo, puede tomar entre 7 y 10 años en desarrollarse. Desde que usted empieza a sacar los permisos, obtiene el financiamiento, empieza la construcción y empieza a operar, son muchos años. Entonces, un inversionista le apuesta a Honduras para poder invertir en ese tipo de proyectos y lo que se espera es que en el camino no vaya a haber algún cambio muy radical en la normativa nacional porque definitivamente cambia las expectativas que se tienen del proyecto y eso a veces genera temor en los inversionistas porque ellos ya tienen una apuesta, han metido mucho dinero y si se les cambia alguna regla muy radical, ellos se preocupan. ¿Cómo nos está viendo el extranjero, el que viene y le apuesta a invertir en Honduras? En los últimos años yo diría que ha sido positivo porque estamos hablando de que el sector de energía privado comenzó a finales de los 90s, con las primeras plantas térmicas que fue el Lufusa, el COSA. Con el pasar de los tiempos, los gobiernos han incentivado la inversión en energía renovable. En 2007 se aprobó una ley, en 2013 se aprobó una reforma y ha habido mucha inversión. Estamos hablando de pasar de cero, ahora el sector privado tiene el 80% de la inversión en el sector de energía. Para mí eso es una señal que los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, le han apostado. Entonces, ha sido una visión positiva la que han tenido de Honduras a lo largo de este tiempo. Está con nosotros esta noche al banquillo el economista Kevin Rodríguez Castillo, especialista en temas energéticos. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche al banquillo Kevin Rodríguez Castillo, especialista en temas energéticos. Guatemala es el espejo que está viendo Centroamérica en estos temas. Sí, Guatemala, como mencionaba, liberalizó su mercado a finales de los 90s. Hay que mencionar que para Guatemala no fue fácil, para la población no fue fácil en aquel momento, porque al inicio que arrancan estos procesos siempre está el señalamiento y la crítica. ¿Qué beneficios obtendría Honduras si le apuesta a seguir los pasos de Guatemala y plantean una liberalización del sistema, Kevin? Viendo los beneficios que ha tenido el pueblo guatemalteco, podríamos decir que las tarifas en la zona residencial se verían beneficiadas porque ya serían tarifas más competitivas. Siempre se habla y siempre se hace la comparación de que en Guatemala los precios son más atractivos para la inversión, son más atractivos tanto para la población en general, pero como mencionaba, eso se dio porque se reformó el sector hace 20 años. En ese momento específico se tuvieron que tomar medidas que no a toda la población le pareció. O sea, era normal la protesta, el cuestionamiento, el señalamiento. Definitivamente, porque muchas veces los estados subsidian los costos de algunos servicios. Entonces, en el caso guatemalteco pasaba igual.
Entonces, al inicio los costos se pueden incrementar, pero a medida que pasa el tiempo, estos costos los costos van reduciendo. Un buen ejemplo que ya ha pasado en Honduras es el de las telecomunicaciones. Estamos hablando que hace muchos años Honduras solo existía Hondutel. Ahora ya existe Tigo, existe Claro, y la población hondureña, en cada casa, cada persona tiene 2 celulares incluso. Tiene acceso a WhatsApp, tiene acceso a Facebook, a precios muy, muy cómodos. Entonces, el liberalizar el mercado eléctrico nos llevaría en ese mismo camino a que en Honduras la gente pueda acceder a precios más competitivos, más accesibles. Es una apuesta valedera que le debería apostar el Estado, ¿lo ven así? Sí, definitivamente, porque esto le quitaría un gran dolor de cabeza al Estado, porque manejar un sector como el sector eléctrico es complicado. Estamos hablando que para el caso que se dio ahorita, ¿verdad?, en La Ceiba, las fallas que tienen. Este fin de semana fue de dolor de cabeza para los habitantes de La Ceiba, para los habitantes de Olancho. Definitivamente, y esto no se trata de que el Estado sea ineficiente, se trata de que las leyes que rigen al Estado son diferentes que las que rigen al sector privado. Para poder hacer una reparación de una turbina, ya sea en el cajón, la ENE tiene que ir a una junta directiva, lo tiene que aprobar, tiene que seguir una ley de contratación. Pero para usted hacer una reparación de ese tipo tiene que ser rápido. Y el sector privado sí tiene esa flexibilidad de se le dañó una pieza, la manda a traer inmediatamente y ya pone a operar otra vez la planta. Pero el Estado tiene que regirse por otros mecanismos que lo vuelven más lento y más doloroso el poder poner de vuelta en operación una planta. Por cierto, hoy decidió la empresa de energía eléctrica en horas de la tarde en junta directiva, ya lo hicieron público, ir por un sistema especial de compra de energía, 7 u 8 megavatios para Olancho y hasta 20 megavatios para La Ceiba, donde han estado los apagones con frecuencia. ¿Qué piensa el sector privado de estos sistemas que en algunas ocasiones la población los cuestiona por aquello de compras de inmediato, donde en algunas ocasiones se huele mal? Sí, como le mencionaba, eso es lo que a veces complica al Estado, poder manejar un sector como el sector eléctrico, porque a veces la necesidad es inmediata. La población en Olancho y en la zona norte tienen la necesidad de energía ya, porque no pueden estar sin energía, se les arruina sus productos caseros, la comida, los restaurantes pierden mucho producto. Entonces el Estado tiene que recurrir a compras de emergencia. Pero como en este caso son muchos los elementos que han sido los que han influenciado, ¿verdad? Estamos hablando que el consumo de energía en Honduras ha incrementado más de lo que se esperaba por el tema del cambio climático, las temperaturas han sido altas, sequías. Entonces, eso sería un dolor de cabeza menos para el Estado y lo va a hacer cuando ya se aplique la ley y esto sea en realidad la empresa privada quien se encargue de hacer todas estas tareas, fallas que se van a reparar de una manera bastante rápida y eficiente. ¿Cómo funciona este sistema de adquisición mercante, que así lo han llamado? Básicamente eso es el contrario de un contrato. En el caso de un proyecto de energía se requiere contar con un PPA, un contrato que le pueda decir a usted el precio, le pueda decir la cantidad que se va a vender, porque como todo negocio usted tiene que saber cuáles van a ser cuál es su flujo a futuro, ¿verdad?, para poder conseguir un financiamiento. En el caso de lo mercante es adquirir cierta cantidad de energía en el corto plazo para poder pasar esta necesidad que se tiene. Pero es básicamente lo contrario. Por un lado, nosotros tenemos un contrato que estipula ciertos lineamientos, hay un tiempo específico, y lo mercante, que es simplemente poder comprar en el momento lo que usted necesita y se acabó. ¿Tiempos definidos o pueden ser amplios? La ley, de hecho, permite que en un futuro en Honduras van a existir ambos sistemas. Va a existir el sistema de contratos y va a existir el sistema mercante, que la definición es mercado de oportunidad. A mí me gusta mucho hacer la comparación con el mayoreo. Si usted es un restaurante, los restaurantes usualmente necesitan tener una cantidad específica de carne, digamos. Pero supongamos que un día venden más de lo que ellos esperaban. Usted, tal vez su proveedor no le puede suplir lo que había contratado, entonces usted lo que hace es que se va al mercado y compra la cantidad extra que necesitaba para ese día y usted logró cumplir con su meta.
Entonces, en el caso del contrato está estipulado y por el otro lado tenemos el mercado de oportunidad, que son compras el mismo día, que son para poder cerrar las brechas que se pueden dar. Está claro entonces que aquí la oportunidad la va a tener la empresa generadora que ya está instalada. No puede venir un nuevo a aventurarse, digamos, con una inversión. Va a ser para los mismos. De hecho, si nosotros nos vamos al caso de Guatemala, sí, esto le da apertura a nueva inversión también. ¿Por qué razón? Porque la demanda en Honduras está creciendo. Entonces se necesitan nuevos proyectos de generación para que puedan venir a invertir. Lo que permite la ley es que ahora usted como generador le puede vender directamente a una industria, por ejemplo a una cementera, a una minera. Entonces ya no tiene que intermediar el Estado, puede tener el generador vendiéndole directamente a una industria. Este mercado de oportunidad también permite que si una cementera tiene contrato, pero por X o Y razón ese día consume más energía, se va al mercado de oportunidad y compra lo que necesitó. Entonces la ley de hecho permite nueva inversión, le da oportunidades a todos y como se dio en el caso de Guatemala, había un número específico de generadores y incrementó. Ahora el mercado guatemalteco tiene un sinnúmero de agentes, ¿verdad? Generadores, consumidores, comercializadores. ¿Y cómo está la potencia disponible para este mercado de oportunidades en el país? El mercado de oportunidad se va a definir en realidad por la cantidad de energía que tal vez no esté en contrato. Pero sí la tenemos, Kevin. ¿Sí existe en el mercado nacional o habrá que ir a la utilización de, digamos, del sistema de interconexión centroamericana y del CIEPAT? En este momento, de hecho, la cantidad de demanda que existe en Honduras y la cantidad de suministro está casi balanceada. En este momento, tal cual, por eso se están dando algunos casos de racionamientos. Sí se necesita invertir mucho más y más fuerte en generación, porque estamos, se podría decir, saliendo tabla, ¿verdad? Entonces se necesita invertir más y el caso del CIEPAC que usted menciona siempre es una opción y de hecho Honduras importa mucha de su energía del CIEPAC. Importamos de Guatemala, de El Salvador. ¿Qué cuidado tener en estos sistemas que son de emergencia para evitar los apagones que ya se están registrando en algunos sitios del país con el tema precio? Porque es lo que a veces asusta. Generaciones en nuestro país que en algunos casos van hasta los 19 centavos de dólar ya, con el incentivo incluido, frente a una misma generación dentro del mismo sistema de entrega que en El Salvador le cuesta 9 centavos, 10 centavos de dólar. Hay dos puntos importantes que cabe mencionar. El primero es que cuando uno compara, ¿verdad?, la cantidad de energía que la ENE compra de las solares, no es una cantidad considerablemente grande, se podría hablar de un 10%, 15%. Compra energía de diferentes fuentes, compra energía geotérmica, compra energía hidroeléctrica, térmica. Entonces, cuando ya se hace un promedio, ¿verdad?, de toda la energía que se adquirió, la ENE está adquiriendo a un precio promedio de 13 centavos. Entonces, puede que el contrato solar esté un poco más alto, pero la cantidad que venden no es tanta en comparación con otras tecnologías. Entonces, eso le permitió al ENE que pueda ser operativa. El problema ha sido que las pérdidas son demasiado altas. El Fondo Monetario lo ha dicho, Honduras tiene el doble de pérdidas que tiene en la región. Costa Rica tiene entre 10 y 12%, Honduras tiene 32%. Estamos 20 puntos arriba de Costa Rica. Y el caso de El Salvador es importante que también El Salvador reformó su subsector hace muchos años, al igual que Guatemala. En la región, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá ya cuentan con un mercado liberalizado. Honduras y Costa Rica son los únicos que no cuentan con eso y tenemos, ¿verdad?, nuestros problemas. Está con nosotros esta noche al banquillo el economista hondureño Kevin Rodríguez Castillo. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con Kevin Rodríguez Castillo. Revisamos lo que está pasando
en el país después de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la aspiración de recuperar la NE. Siempre se nos ha dicho que la NE compra caro y vende barato. ¿Es real eso o es parte de un traslado de una información no corroborada? Yo creo que el tema del ENE se ha vuelto complejo porque es un tema bastante técnico. Yo siempre hago la broma que no es el tema más emocionante. En una fiesta uno no va a llegar a platicarle de energía y se va a emocionar la gente. Y eso da mucho espacio a especulación y a confusión. Como usted bien menciona, la ENE compra un promedio de 13 centavos de dólar. Y cuando uno revisa la tarifa, o si uno revisa el recibo en su casa, puede ver, y lo divide, ¿verdad? Por el cambio del día puede ver que el precio está más o menos en 20 centavos. Entonces estamos hablando que la ENE sí tiene un espacio para poder ser operativa. Estamos hablando entonces de una ganancia neta de la energía facturada, y ya hago esa referencia a la energía facturada, de 7 centavos promedio. Es promedio, tal vez no sea neta porque estamos hablando de que 13 centavos son los costos de generación, hay que agregar el costo de transmisión, el costo de mantener la red de distribución, el personal, ¿verdad?, que se tiene que pagar, el mantenimiento de las plantas que tiene el mismo estado. Uno de los problemas más grandes que ha afectado al ENE y que por eso el plan se enfoca mucho al tema de la deuda es que el ENE ha obtenido financiamientos, préstamos muy caros en el pasado. Entonces cuando uno ve cuáles son los gastos del ENE, uno puede ver que el pago de intereses es uno de los más grandes, es uno de los que más afecta a la ENE. Entonces, por eso, este plan que está trabajando el doctor Tábora es muy importante. Porque debe ir a refinanciamiento, mucho préstamo pendiente de pago. Es correcto, lo que se está obteniendo es un respiro para la ENE, para que en lugar de estar pagando estos intereses altos a corto plazo, poderlos pasar a un largo plazo y a un costo un poco más bajo, ¿verdad? Eso le va a dar más flujo a la ENE. El tema también de las pérdidas es muy importante mencionarlo, porque si uno lo ve en números, 13 centavos en generación, más los costos que le mencioné, pagar la deuda, transmisión, distribución, personal. También está el tema de que el ENE no está cobrando esa energía. 32% de pérdidas es lo que mencionó el doctor Tábora hace 2 días, me parece. 32% que el ENE simplemente no está recibiendo. Entonces estamos hablando que el ENE de cada 100 unidades que genera, la transmite, la comercializa, uno la consume en su casa, pero la ENE no está cobrando el 100% de eso. 30% se está perdiendo. ¿Cómo analizan ustedes el tema de EH, que era una entidad llamada a colaborar, bueno, y por eso se le paga en el rescate del estatal, pero ya han pasado un par de años y todavía como que los números más bien tienden a subir y no a bajar? De hecho, esos datos los dio el doctor Tábora hace un par de días, en que al parecer las pérdidas del ENE del 2017 al 2019 incrementaron en un 0.87%, casi un punto incrementaron. Entonces eso es algo que nos preocupa definitivamente, porque en lugar de ir para adelante estamos retrocediendo, pareciera. Me parece que es importante también que EH pueda explicar, ¿verdad?, cuáles son las razones, porque me imagino yo que han tenido algunas complicaciones en el tema de inversión, porque para poder reducir pérdidas se tiene que invertir muchísimo en la red de transmisión, se tiene que invertir muchísimo en subestaciones. Entonces, si no se ha invertido lo necesario, es difícil que logren bajar esos números, ¿verdad?, esas pérdidas tan altas. Pero los números, como mencionaba el doctor Tábora, son desalentadores porque las pérdidas han incrementado. ¿Se debe apostar a una revisión de todos estos contratos, incluso el mismo contrato de EH, como lo plantea el Poder Ejecutivo? ¿Qué tanto beneficio puede obtener el consumidor por un lado? Y quiero que me diga el riesgo que tome el país frente a los inversionistas por cambiar reglas de juego. Sí, yo creo que el pasado mes de octubre, cuando se firmó el acuerdo para la reforma, EH también fue uno de los que firmó, tanto la APE como la IVA y el COEP, porque lo que se estaba mostrando es que el sector privado y el sector público tienen la intención, ¿verdad?, la anuencia de buscar una solución integral, como dice el plan, ¿verdad? Se tienen que revisar todos los aspectos
desde la generación, transmisión, distribución, para poder ver dónde está el problema, ¿verdad? ¿Dónde está la causa? Entonces, ya muchos análisis han demostrado, el mismo fondo lo ha dicho, que el problema está en las pérdidas. Entonces, yo creo que cualquier medida que el gobierno tome lo tiene que hacer bajo el estricto respeto de la seguridad jurídica, incluyendo, ¿verdad?, el contrato de EH, porque, como usted bien menciona, es importante cuidar, ¿verdad?, la inversión que ha venido a Honduras. El inversionista extranjero es muy susceptible, ¿verdad?, a cambios radicales, entonces hay que hacer esto con mucha delicadeza. Una meta sobre la cual debe trabajar el gobierno es reducir pérdidas, que es donde usted me enfoca, está el gran problema de la ENE. ¿En qué términos, Kevin? El gobierno, cuando hizo los análisis el año pasado, se dio cuenta que uno de los problemas es que muchas entidades del mismo gobierno no están pagando la energía que consumen. Y el gobierno se comprometió en uno de los puntos del acuerdo que iban a mejorar ese tema de la mora, ¿verdad? O sea, la Secretaría se tiene que volver eficiente en el consumo interno que ellos tienen. Y aún hoy no están cumpliendo. Usted me menciona Secretaría de Estado, hay gerencias dentro del Ejecutivo que pasa lo mismo, alcaldías que igualmente no pagan, aunque estas últimas argumentan que también la ENE les debe a ellos y que por eso no pagan. ¿Se va a incluir todo esto en el plan integral o debería de estar? Se tiene que incluir en el plan integral. Se tiene que incluir porque estamos hablando que aquí tienen que participar absolutamente todos. El tema de las pérdidas, lastimosamente, se ve en todas partes, en todos los sectores, en la industria. Hay industrias que no pagan, en las zonas residenciales hay zonas que no están pagando lo que tienen que pagar, las mismas entidades del Estado. Entonces, es una reflexión para nosotros como hondureños que tenemos que saber que el ENE es de todos y tenemos que aportar. Y yo sé que a veces puede ser un poco incómodo, ¿verdad?, pagar más, pero se tiene que hacer esa revisión, como usted bien dijo, se tiene que revisar las alcaldías, se tiene que revisar el pago que hacen las instituciones de gobierno, las industrias, las zonas residenciales, porque solo así se va a rescatar la ENE. Que la ENE históricamente haya sido un botín para los políticos, ¿qué tanto daño le hizo no poner personas que conozcan? Es un momento para dar un golpe de timón, no solo en la ENE, en muchas otras entidades de servicios públicos, porque aquí podemos incluir las dificultades que tiene Hondutel, lo que ha pasado en la empresa hondureña de correo, y no digamos la ENE, que es el tema que nos tiene ahora en el diálogo, Kevin. Sí, definitivamente, este es un momento muy oportuno para que el gobierno tecnifique a la ENE, así como fue hace muchos años, desde el gerente hasta el técnico que anda en las cuadrillas tiene que estar ahí contratado porque es una persona que tiene la capacidad técnica para poder estar en esos trabajos. Lastimosamente, las entidades de gobierno a veces hay personas que trabajan ahí que no tienen la preparación necesaria para poder cumplir con sus funciones. Entonces, en este momento yo creo que es muy importante que el gobierno aproveche para tecnificar lo que es la ENE, ¿verdad? Desde el momento que la ENE se separe en tres, generación, transmisión, distribución, cada uno de los gerentes, yo incluso me atrevería a decir que debería ser como la CRE. Los comisionados de la CRE son selectos por un concurso. Es decir, que no tenga un nombramiento directo el presidente, sino que surja a propuestas de varios sectores. Yo creo que lo que se podría hacer es, como en el caso de la CRE, que se hace una terna y se tienen 6 finalistas y el presidente viene y elige de esos 6 finalistas. Pero esas 6 personas que llegaron hasta ahí es porque tienen un mérito muy grande, tienen una experiencia y una capacidad considerablemente alta. Entonces, si se pudiera aplicar ese mismo esquema para las gerencias de las empresas del ENE, incluso para Hondutel, para el mismo Infop, para todo, yo creo que eso volvería más eficiente todas estas instituciones. ¿El modelo de la empresa nacional portuaria se podría tomar o no cabe? Yo creo que se pueden tomar elementos de lo que se hace en el caso de la portuaria. Al final lo que se está buscando es que las personas que estén ahí tengan la capacidad y la visión de poder tomar decisiones en beneficio de la empresa nacional de energía eléctrica.
Entonces, como se ha mencionado, es importante que sea un ingeniero, pero tiene que tener una capacidad gerencial también para poder estar en una empresa, ¿verdad? Porque no solo se ven temas técnicos. Entonces, esa mezcla de una persona que tenga la capacidad de gerenciar y una capacidad técnica, un conocimiento, es muy importante para poder manejar estas empresas. Está con nosotros esta noche al banquillo Kevin Rodríguez Castillo. Una pausa, en breve continuamos. Continuamos esta noche al banquillo con Kevin Rodríguez Castillo. Me mencionó el tema de los subsidios en nuestra primera parte. El Fondo Monetario siempre anda viendo eso y en general los organismos internacionales de crédito no son muy amigables de estos temas. ¿Qué tanto daño le ha hecho eso a la NE que subsidie, que le suben el precio hoy, pero aparecen medidas compensatorias para beneficiar a ciertos sectores de muy bajos recursos, debemos decir? Yo creo que por la naturaleza de nuestros países, ¿verdad?, latinoamericanos, lastimosamente la pobreza es algo común y se tiene que apoyar a la población con subsidios. Lo que pasa es que hay que buscar los mecanismos correctos para hacerlo. La ley establece que los subsidios se tienen que hacer de una manera muy específica. Siempre nos hablan de un tema focalizado, pero ¿cómo encontrar ese beneficio directo para el que sí lo merece? Porque se toma como regla el consumo y se ha descubierto que en algunas ocasiones el subsidio le llega a pudientes increíbles que tienen incluso lugares de esparcimiento, casas de playa. Sí, definitivamente eso es lo que lo vuelve complejo, porque se tiene que pensar en un mecanismo, porque usted, como bien mencionó, ¿verdad?, se dice abajo de 150 kilovatios, pero uno alguien no que sabe. no vive en una casa solo un fin de semana puede ser un pudiente y se beneficia. Es correcto, recibe el beneficio. Entonces, yo creo que a medida que el sector va madurando con esta nueva ley, se tiene que buscar mecanismos más eficientes de subsidios. Actualmente, yo creo que es algo que se tiene que hacer y como lo ha estado haciendo el gobierno. Y hay sistemas, Kevin, que se pueden utilizar. Por ejemplo, ¿cuáles? Actualmente el gobierno lo que hace es que le da un bono a usted en la factura, pero la Secretaría de Finanzas es la que le está dando ese beneficio directamente a usted. No lo absorbe la ENE internamente, que eso es el error que se cometía en años anteriores. La ENE muchas veces absorbía esos subsidios, entonces a la hora de llevar la contabilidad... Va sumando el déficit. Sí, se volvía complicado saber cómo se estaba manejando, no se sabía llevar un registro exacto. Entonces lo ideal es que se defina a quién se le va a dar el subsidio y la Secretaría de Finanzas saque el dinero y se los otorgue, pero sin tocar las finanzas del ENE o la contabilidad que tiene el ENE. Por el tema de la dificultad de Olancho y de la Ceiba, hoy se habló de apagones, del regreso a los racionamientos que tantos conflictos nos generaron en el pasado. ¿Cómo estamos con la potencia instalada al servicio del país? Actualmente la potencia instalada anda por los 2.700 megavatios. La demanda máxima se estima que podría llegar a los 1.680, 1.700 para este mes de mayo. Eso es lo que había estimado el ENE. Lo que pasa es que muchas de la hora pico en realidad se da en la noche, porque la mayor parte de la población va a sus casas y empieza a cocinar la cena. ¿El pico de consumo lo tenemos en qué momento en el país? En los años más recientes se ha estado dando entre abril y mayo a eso de las 7, 7 y media de la noche. Entonces, ¿Cuánto? Estamos hablando que cada año va incrementando aproximadamente 60, 70 megavatios. Entonces el año pasado la demanda máxima anduvo por 1.610. Este año se estima 1.680 y así se le va sumando el incremento. Pero en la noche la potencia de las empresas solares no está. Y eso es déficit. Es correcto. La generación solar se aprovecha en el día, en la noche no está disponible y es donde viene muchas veces la generación del cajón, de las térmicas, que por eso a mí me gusta enfatizar que lo que busca Honduras es tener una matriz diversificada, se necesitan todas las tecnologías. Lo importante es contar, ¿verdad?, con todas las renovables, con las térmicas, porque cada una tiene
un fin que está cumpliendo y cumple con las necesidades que tiene la población hondureña. A ciertas horas, las industrias necesitan energía constante. ¿Bajo qué términos y qué conceptos se debe pensar una vez que se aplique este plan integral que ya se conoce, algunos de los puntos hacia futuro, para que se proceda a contratar energía a bajo precio y sin los famosos costos fijos que en algún momento de la NE complicaron la situación financiera de la institución? A mí me gusta mucho siempre hacer la comparación en el tema de los costos fijos, que da espacio mucho a confusión, ¿verdad? Se pagan las térmicas porque es como cuando los hospitales tienen ambulancias. La ambulancia no se usa todo el día, se usa solamente en emergencias, pero para usted poderla tener disponible hay costos para poder darle mantenimiento a esa ambulancia. Entonces, tal vez uno no ve la ambulancia todo el día operando, pero tiene que estar disponible y esos costos son costos, se le podrían considerar fijos. Entonces, lo mismo pasa con las plantas térmicas, son motores que se les tiene que dar el mantenimiento y son costos que se pagan aquí en muchos países. En realidad, lo que se está obteniendo con estas plantas es que en dado caso de que hay una falla en el cajón o no hay tanta generación por parte de una solar, ellos están disponibles para entrar en cualquier momento. Entran a suplir. Sí. Ahora, pero ¿cómo volver estos costos fijos, Kevin, razonables? Porque muchas veces hemos escuchado, y es el planteamiento de quienes están en el Ejecutivo, que les plantean al sector privado si ya recuperaron todo lo que invirtieron, si revisamos que hay algunas plantas generadoras térmicas que tienen ya más de una década de estar operando. ¿Cómo encontrar equilibrios, digámoslo así, que permitan un entendimiento del consumidor final y que no esté la queja y el señalamiento a quien invirtió? La ley general, de hecho, eso es lo que trata de promover, la competencia. Entonces, todas las contrataciones que se hagan en Honduras en base a ley van a ser por medio de una licitación pública internacional. Entonces, usted obtiene precios competitivos haciendo a las generadoras competir entre ellas. Entonces, así es como se logra obtener estos precios competitivos y, como usted dice, ¿cómo se logra ese balance? Incrementando la cantidad de empresas que están compitiendo para proveer ese servicio. ¿Cuánto se va a requerir en lo que resta del año con la fluctuación que ahora mismo se está presentando con el tema de los carburantes, en el tema de generación de energía térmica? ¿Qué es lo que más rápido entra al mercado en caso de una inversión? Pues para este año lo que estamos esperando, como se mencionaba, era que la demanda llegara a 1.680 megavatios. Abril y mayo son los puntos más altos. Entonces, de aquí a lo que va del año, se espera que no haya necesidad de más racionamientos, pero para el próximo año sí es necesario que entren otros 70 megavatios de energía para poder suplir esa demanda que se exige, ¿verdad? ¿Se tiene la capacidad en el país para desarrollar estas inversiones o habrá que recurrir a capitales externos? Hay proyectos que están, de hecho, ahorita en proceso de construcción, hidroeléctricos, hay proyectos, sí, en su mayoría son hidroeléctricos los que están en proceso. Hay uno de 200 megavatios que se está construyendo, que va a venir a suplir mucho de la necesidad que tiene Honduras. Y hay que recordar también el tema de Patuca. Patuca se espera que este año pueda entrar y suplir energía, que ese fue uno de los problemas que está sufriendo el Lancho. Patuca tenía que venir a suplir las necesidades de esa zona y por retrasos que se han dado, pues se ha tenido que recurrir a estas compras, ¿verdad? Que el Estado esté planteando revisar contratos, sobre todo de generación de energía limpia, en este proceso de cambio de matriz que se hizo, y que algunos de esos proyectos hayan caído en manos de particulares que nunca los desarrollaron y que ahí los andan, solo en USB o en papel, o los tienen quizás hasta en la mente de ellos, pero lo tienen a su favor. Que se revise eso, que incluso se anulen. ¿Qué beneficio puede traer para un inversionista que sí esté dispuesto y listo para entrar en el proceso de generación? Ese es uno de los puntos más importantes para poder solventar la crisis que tiene el ENE, porque se tiene que hacer una planificación
de cuántas empresas van a generar, porque estamos hablando que se necesitan 70 megavatios nuevos cada año. Y es muy difícil hacer una planificación cuando usted no sabe qué empresa es la que va a entrar, cuáles tal vez nunca van a llegar a operar, como usted bien menciona. Y esa es una labor que tiene que llevar a cabo el Estado, de poder depurar todos esos contratos. Y las leyes y los mismos contratos tienen cláusulas que dicen cómo, ¿verdad? Se le dicen, usted tiene que cumplir con esta lista de requisitos en estos tiempos. Si no los cumplió, usted pierde el contrato. Entonces eso es algo que entiendo yo, el gobierno ha estado trabajando en depurar todos esos PPA, se tiene que hacer para contar con una planificación correcta, ¿verdad? Porque no podemos especular de qué planta es la que va a entrar y cuál no. Kevin, feliz noche, le agradezco. A usted. ¿Cuáles son las expectativas de la industria con todos estos cambios, los planes que en las próximas horas se van a conocer? Pues ¿Qué esperan? nosotros estamos contentos con el anuncio que dio el doctor Tábora, ¿verdad? Que se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, los generadores están en toda la anuencia de apoyar al gobierno a encontrar una solución integral al problema que tiene la ENE. Entonces nosotros somos muy positivos y estamos seguros de que en el corto, mediano y largo plazo este problema se va a ir solventando. Con nosotros esta noche al banquillo Kevin Rodríguez Castillo. Por su sintonía, muchas gracias.